En este video vamos a resolver un ejercicio pendiente de la ayudantía que se extrajo del libro Crate. Dice, un dispositivo electrónico que genera internamente 600 mW de calor. Entonces vamos a tener que el Q punto generado es 0,6 watts. En nuestra sección de datos, para ir notando. También tenemos que la temperatura máxima permisible de operación es 70 grados Celsius. De máxima 70 grados Celsius. Y se tiene que enfriar en aire a 25 grados Celsius. Y para eso se colocan aletas de aluminio con un área superficial de 12 centímetros cuadrados. El coeficiente de transferencia de calor por convección entre estas aletas y el aire es 20 watts partido en metros cuadrados Kelvin. Y nos pide que estimemos la temperatura de operación cuando las aletas están colocadas de tal manera que primero existe una resistencia por contacto aquí y después no hay resistencia por contacto. Y que comentemos sobre las opciones de diseño. Así que aquí tenemos de partida sí o sí transferencia de calor por convección, pero también tenemos transferencia de calor o una resistencia térmica por el contacto en el caso A. Así que nos conviene dibujar un circuito eléctrico equivalente. Para eso nos sirven todo lo de las resistencias y así para hacer la analogía eléctrica. Eso vamos a dibujar, voy a dibujar ahora. Ya, entonces aquí estaría el dibujo que es un circuito en serie. Porque aquí en el dispositivo electrónico tenemos que se está generando el calor. Tenemos una fuente de calor de 0,6 watts. Después dice que se encontraría con una resistencia por el contacto entre el dispositivo y el conjunto de aletas, porque no es perfectamente acoplado. Entonces hay aire entre medio, todo lo que ustedes quizás vieron en clase de resistencia por contacto. Y después vienen las aletas, que su función es disipar calor mediante convección. Así que esa sería nuestra otra resistencia. Y todo va así en serie. Hacia abajo tenemos que no perdemos calor porque hay un material aislante. Entonces todo el calor está fluyendo, por así decirlo, en esta dirección hacia acá. Y aquí lo dibujé en horizontal. Así que podemos hacer algunas suposiciones también, que esto está en flujo estacionario, que no hay pérdida por las paredes, ¿no? Que serían como por los otros lados donde no hay aislante, para decir que todo el calor se está transfiriendo hacia las aletas. Estarían escritas las suposiciones. Ahora podemos empezar a resolver la letra A. Entonces en la A, ¿qué pasa? Tenemos estas dos resistencias actuando y están en serie. Entonces para poder aplicar la misma fórmula que en el video anterior, vamos a tener que sacar una resistencia equivalente. Porque la fórmula que nosotros conocemos es Q punto igual al delta T, y aquí multiplicado por un K por un área partido en un largo. Pero aquí no tenemos solamente un K, no tenemos solamente un AT para el caso de la convección. De hecho, tenemos los dos mecanismos, conducción y convección, juntos operando. Entonces, sí o sí estamos obligados a buscar otro método de solución. En este caso, una analogía eléctrica. Que esta ecuación la podemos escribir como Q va a ser igual a la diferencia de temperatura partido de la resistencia equivalente. La resistencia equivalente la sacamos igual que como en eléctrica. En este caso nuestro circuito está en serie, entonces R equivalente va a ser igual a R de contacto más R de convección. El R por contacto es 50 watts partido, Kelvin partido en watt. Y el área por la resistencia por convección
la podemos calcular con la ecuación de 1 partido en el latio promedio por el área de contacto térmico. Esto nos quedaría 50 más 1 partido en 20 por 12, pero 12 tenemos que pasarlo a metro, o sea, lo tenemos que dividir por 100 dos veces. Y según la calculadora esto va a dar 50 más 41,7. O sea, en total 91,7 Kelvin partido en watt. Y ahora lo podemos traspasar en nuestra ecuación, que quedaría Q punto es igual a la diferencia de temperatura que queremos encontrar. ¿Cuál es esa temperatura del caso A? Si el extremo final es 25. Además, Q punto lo conocemos, sabemos que es 0,6. Y el R equivalente nos dio 91,7. Entonces, al despejar acá, nos quedaría que TA va a ser igual a 0,6 por 91,7 más 25. Y eso da 80,02 grados Celsius, o sea, nos pasamos en la temperatura máxima de operación. Esto es mayor que 70. Nos sirve esta configuración. Veamos si la letra B sirve. Que decía que el problema de tener como una superficie perfectamente acoplada o mejor acoplada es que va a ser mucho más costosa. Y ahora se va a simplificar bastante más esto porque ya no tenemos una resistencia entre medio, nos queda simplemente la ecuación desde antes. Entonces podríamos poner al tiro 0,6 igual a TB menos 25 partido de la resistencia netamente por convección, que era 41,7. TB va a ser igual a 0,6 por 41,7 más 25. Y eso según la calculada aproximadamente 50,02 grados Celsius. O sea, esta sí sirve, pero es más costosa.